Hola, hola chicos, como les decía en clase, vamos a hacer un videíto con algunos de los ejemplos de la práctica de métodos combinados para motivarlos para que ustedes puedan resolver los ejercicios restantes. La idea es seguir avanzando. Entonces teníamos este primer ejercicio. Por ahí una compañera nos decía que lo que sucede es que en el denominador tenemos un exponente cuadrático, en el numerador un x, entonces ella pensaba en fracciones parciales porque el grado del numerador es mayor al del, vamos a ver, el grado del denominador es mayor al del numerador. Nada más que tengo e a la x en varios lugares, entonces yo podría empezar a hacer esta sustitución tomando u como e a la x. Y así voy a poder cambiar todas esas e a la x a una forma más sencilla. Y me quedaría que du es igual a la derivada de e a la x, que sería e a la x de x. Entonces, vean que esta parte es todo esto, ¿ok? Y luego, todos estos u igual a e a la x, yo lo puedo cambiar aquí y lo puedo cambiar aquí. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa integral? Pues me va a quedar como du en el numerador y en el denominador, pues teníamos un e a la 2x y u es e a la x. Entonces vean que u a la 2 es igual a e a la 2x. Entonces esto sería u a la 2 menos 5u más 6. Y por lo tanto, acá tenemos en el numerador un 1 y en el denominador una de grado 2. Por lo tanto, podemos hacer fracciones parciales. Esto yo lo puedo dividir de manera que el 1 sobre u a la 2 menos 5u más 6 se reescriba como sumas y restas de fracciones y ya después me puedo devolver a la integral. Entonces, esto, si yo lo factorizo, el denominador me va a quedar como u menos 2 por u menos 3. Hay que recordar ahí métodos de factorización, ¿verdad? Se divide en 2. Como vimos, son constantes en el numerador. Y aquí puedo hacer este por este y este por este. Recordar que cuando son lineales diferentes, este método siempre me va a servir. Cuando son repetidos, ahí sí es mejor homogenizar. Entonces, esto me va a quedar, si distribuyo de una vez, AU menos 3A más BU menos 2B. Y en el denominador la misma expresión. Entonces, el paso que sigue es que ya los denominadores son iguales, entonces puedo igualar numeradores. Me va a quedar que 1 es igual a AU menos 3A más BU menos 2B. Y de ahí podemos resolver el sistema. Bueno, armar el sistema en primer lugar. Nos va a quedar entonces, comparando los U lineales, 0 es igual a más B. Y comparando los números, 1 es igual a menos 3A menos 2B. Resolviéndolo rápidamente, menos B es igual a A. Entonces de aquí sustituyo, 1 es igual a menos 3A más 2A. Y despejando llegamos a que la A vale menos 1. Entonces la B vale 1. Por lo tanto, la integral que tenía originalmente me va a quedar como la integral de SA dividido entre u menos 2 de u más la integral del b dividido entre u menos 3 de u. Y ya me queda nada más resolver estas dos integrales. Del primero saco el menos y la integral de 1 sobre u menos 2 es logaritmo natural de s. Más, en esta ya aplico de una vez logaritmo natural y me queda más c. En el momento en que termino de integrar, coloco el más c y me devuelvo lo que valió originalmente. Entonces me va a quedar menos logaritmo natural y vean que el u valía e a la x. Entonces nos va a quedar menos logaritmo natural de e a la x menos 2 más logaritmo natural de e a la x menos 3 más una constante. Y esa sería nuestra solución.
Ahora vamos con el ejercicio C. El ejercicio C en clase lo estuvimos discutiendo que siempre que tenemos la integral de un logaritmo natural, debemos suponer que vamos a tener por partes. Entonces, acá recuerden que uno hace la escogencia de u según ilate y vemos que es logaritmo natural de 6x más 1. Y entonces nos queda que du es igual a la derivada del logaritmo, es 1 sobre 6x más 1 por la derivada de lo de adentro, por regla de la cadena. Entonces la derivada de 6x más 1 sería 6. Entonces nos queda de esta manera, ¿verdad? De x. Y el dv se escoge como 1 de x. Y por lo tanto, cuando integro, veo que v vale x. Entonces, acá ya puedo hacer el cambio. Ya tengo el 1 día b y acá me va a quedar una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ok? Entonces, ya esta parte está lista. Me faltaría resolver la integral. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa integral? Pues yo tengo 3 factores multiplicando. Se puede hacer la multiplicación, ¿verdad? Recordando que los que no tienen denominador, pues tienen un 1. Entonces, esto me quedaría como el logaritmo natural de 6x más 1 por x menos la integral x por 1 por 6, pues es 6x. Y 1 por 6x más 1 por 1 es 6x más 1 de x. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ahí? Vean que ya hicimos por partes. Ahora deberíamos pensar en otro método para resolver esa que nos queda ahí. ¿Qué pasa cuando en el numerador y en el denominador tenemos el mismo exponente? Pues para resolver esa parte debemos hacer división polinomial. Entonces vamos a ver cómo nos sale. 6x dividido por 6x más 1. Recuerden que debería completar con 0 lo faltante. Entonces es lineal dividido entre lineal. Debería ser lineal y constante en cada uno. Yo sé que multiplicando por 1 me da 6x. 1 por 6x es 6x. Y 1 por 1 me da 1. Y recuerden que aquí hacemos resta. Y que esa resta me cambia signos. Entonces, es lo mismo distribuir ese menos. Y nos queda menos 6x menos 1. Y si yo hago eso, estos dos se cancelan y me quedaría un menos 1. Eso quiere decir que esto es igual bajo el logaritmo. Si quieren lo pueden ir haciendo como por pedacitos, ¿verdad? Y luego unir menos. Y el resultado de esa integral sería la integral de, recuerden que aquí acomodamos cociente más residuo sobre divisor. Entonces el cociente es un 1 más el residuo que es un menos 1 y el divisor que era 6x más 1 de x. Entonces ya ahí podemos resolver esa integral de ahí. Esto nos va a quedar logaritmo natural de 6x más 1 por x. Aquí puedo separar las integrales, entonces me queda, ay, perdón, aquí se me fue un de x. Integral de 1 de x menos la integral del otro, pero es este menos y este otro menos, entonces se va a hacer más. Integral de 1 sobre 6x más 1 de x. Esta sale directa y esta es una pequeña sustitución con logaritmo. Si ustedes se acuerdan, el detalle es que como hay un 6 multiplicando, al hacer la sustitución, ese 6 al final me va a quedar dividiendo, ¿verdad? Entonces, por ahí recordar ese detalle. Entonces, acá me va a quedar logaritmo natural de 6x más 1 por x menos la integral de 1 es x más la integral de 1 sobre 6x más 1 es una fracción con una lineal en el denominador
me va a dar un logaritmo y como el denominador era una lineal, al hacer la sustitución, pues me va a quedar el 6 dividiendo, que es la derivada de ese denominador, más c. Y ahí tendríamos nuestra sustitución, perdón, nuestra solución. Entonces, acá vemos un ejemplo donde había que hacer en primer lugar por partes por tener el logaritmo y en segundo lugar una división polinomial. Ahora vamos a hacer el ejercicio de. En este era fácil ver que teníamos inicialmente una sustitución porque seno y coseno una es la derivada de la otra. Entonces, yo puedo llegar y tomar mi variable como coseno de x. Convenientemente no voy a usar u. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la sustitución, yo sé que esta me va a salir como la derivada de esta o al revés y me va a quedar justamente un polinomio por un logaritmo y posiblemente tenga que hacer por partes. Eso también mucho lo va a ir dando la experiencia. El detalle está en que si más adelante tengo que hacer por partes, más adelante voy a utilizar el u. Entonces, para no enredarme, voy a utilizar un z para hacer mi sustitución. Entonces, me interesa tomar z como lo de adentro, ¿verdad? Normalmente vamos a usar la sustitución como lo que aparezca entre paréntesis, lo que está en el denominador. Siempre tiene como ciertas características básicas. Entonces, voy a tomar z como coseno de x. Entonces, de z derivando a ambos lados, la derivada de coseno es menos seno de x de x. La ventaja es que ese lo tengo aquí y aquí. Entonces nada más paso ese menos al otro lado y ya me quedó. Por lo tanto, esta integral la puedo ver como la integral de seno de x, que sería dz, y logaritmo natural de coseno, que sería logaritmo natural de z. Entonces tenemos la integral de logaritmo, la integral de logaritmo natural de z de z. Recordar que este es un caso particular de por partes, en donde yo tenía que ver por un 1, ¿verdad? Pero ya nos vamos familiarizando a que estas siempre se hacen por partes. Entonces, ahora voy a usar la fórmula de por partes. Entonces, yo sé que tengo que escoger un u, que mi u va a ser logaritmo natural de z. Sé que du sería justamente 1 sobre z de z. Escojo el dv, que sería como la parte faltante, que sería 1 de z, y por lo tanto v sería la integral de 1 de z, que sería z. Ok, entonces ya ahí tengo un día b, seguiría una. Ahí fijo, hay algunos profes que no les gusta que usemos la memotécnica, pero a mí me parece genial porque siempre me sirve mucho para resolverlo. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Y vean qué lindo. Ahí puedo multiplicar y este z se me va con este z. Y nos queda entonces logaritmo natural de z por z menos la integral de 1 de z. ¿Y cuál es la integral de 1? Pues z. Entonces me queda logaritmo natural de z por z menos z más constante. ¿Y cuánto era z originalmente? Z era coseno de x. Entonces puedo hacer justamente esa sustitución. Me va a quedar entonces que esto es logaritmo natural de coseno de x por coseno de x menos coseno de x más una constante. Y ahí tendríamos la solución de nuestro ejercicio. Entonces, si ustedes ven, es justamente combinar los métodos de integración que tenemos hasta el momento. Acá era un ejemplo donde combinaba primero una sustitución y luego por partes. Ahora bien,
Veamos el ejemplo P. Este ejemplo, si nosotros lo identificamos bien, tenemos una cuadrática y tenemos una exponencial. Entonces, ¿qué método pensaríamos que se podría utilizar? Pues todo pareciera que es por partes, ¿verdad? Nada más que hay algo que yo puedo hacer para que este por partes salga más sencillo. Y quizás pues ahí es como un detalle que a veces se nos va y es que esto se puede ver más sencillo como una exponencial con el exponente variable multiplicada por un número. Y eso hace que el número salga y que la integral me quede más sencilla. Entonces, antes de irnos a hacer por partes, vean que yo esto lo podría ver como la integral de x a la 2 más 5 por e a la 9x por e a la 5 por propiedad de potencias. Recordando justamente que a la n más m es justamente a la n por a la m. Estamos acostumbrados a verlo en este orden, pero así también se vale de x. Entonces, esto no tiene variable, por lo tanto, se puede sacar de la integral y me queda una integral más sencilla. Posiblemente pueda salir sin ese truquito, pero puede ser que salga más largo. Entonces, pequeños detalles, ¿verdad? Por ahí. Ok, y ahora sí, tengo una cuadrática y una exponencial. Entonces, yo sé que tengo que hacer por partes. Recordar que cuando yo tengo que hacer por partes de una exponencial y una polinomial, si la polinomial es de grado 3, debería ser 3 veces por partes. Si es de grado 5, debería ser 5 veces por partes. Entonces, recuerden el método que nos había enseñado la compañera Melanie. Aquí podríamos utilizar el método tabular, en donde yo sé que mi u es x a la 2 más 5 y que mi dv es e a la 9x. Entonces ahí podíamos ir haciendo los procedimientos. Recordar que hay que respetarlo, el cambio de signo, que por partes el sin cola, ¿verdad? Hace que cada tiro nos cambie de signo. Entonces, yo aquí derivo, la derivada me da 2x. Aquí vuelvo a derivar y me da 2. Recuerden que la idea es llegar hasta un número. Y luego del otro lado, si yo integro, recuerden que la integral nos va a quedar como esa misma expresión, pero justamente dividida con el 9. ¿Por qué? Por la sustitución, ¿verdad? Entonces, si yo integro eso, me da eso lo mismo dividido por 9. Ya eso lo hemos discutido en clases anteriores. Igual se puede hacer la sustitución si ustedes quisieran. Vuelvo a integrar. Entonces, donde vuelvo a integrar, me vuelve a quedar L a la 9x y donde vuelvo a dividir por 9, me va a quedar entre 81. Y tengo que integrar una vez más. Entonces me va a quedar e a la 9x y 81 por 9, 729. Entonces, recuerden que el método tabular lo que hace es que me permite reescribir esto de una forma más sencilla o poder reescribir la solución de una forma más sencilla. Nada más que este queda con este queda con este y este queda con este. A la hora de escribir justamente la fórmula de una vaca sin cola vestida de uniforme. Ya la solución como tal. Entonces, esta primera es positiva, esta segunda es negativa y esta tercera es positiva. Entonces, uno ve con el método tabular que mi integral me va a quedar como ese e a la 5 que habíamos sacado y el restante. Entonces, ¿cómo escribo ese factor restante? Acá con el método tabular lo que voy a ir haciendo son productos. Entonces, de esta primer fila me va a quedar x a la 2 más 5 por el e a la 9x entre 9 de la integral e a la 9x sobre 9.
menos, porque lo que sigue es negativo, el 2x por el e a la 9x sobre 81, más, porque el que sigue es positivo, el 2 por e a la 9x entre 729, y como ya termina de integrar, más una constante. Y esa sería nuestra solución. Eso sí, como yo les decía en clase, el método tabular, si yo no entiendo de dónde sale, yo lo voy a ver como un método mágico. O sea, no voy a entender en sí qué es. Recuerden que uno podría hacer esto haciendo por partes 2 veces y llega a la misma solución. Pero el método tabular hace que todo se vea más cortito y más lindo, ¿verdad? Entonces por ahí se podría hacer de cualquiera de las dos maneras. Vamos a hacer ahora el Q. Tenemos la integral de seno del logaritmo natural de x de x. Entonces, uno lo ve y pareciera que es por partes. Pero el problema es que estos dos no se están multiplicando, sino que el logaritmo es el argumento de seno de x, o sea, de la función seno, de la razón trigonométrica seno. Entonces, yo no podría llegar y tomarlo como un producto y hacer por partes. Entonces, el problema es que es un único objeto. Y si es un único objeto, ¿cómo le hago yo para hacer por partes? Esa es como la duda que a uno le queda. Entonces, hay como un pequeño truquito que uno puede hacer cada vez que tenga una razón trigonométrica y un logaritmo natural como argumento. Y es que yo podría llegar y hacer la sustitución de u igual logaritmo natural de x. Hasta ahí nada raro, ¿verdad? Porque justamente el u es lo que está dentro del seno, entonces tomo esa función. Lo raro es que ¿por qué eso si la derivada no me aparece ahí, ¿verdad? La derivada de u correspondería a 1 sobre x de x. Entonces está como raro. ¿Por qué me queda de esa manera si ahí yo no tengo ese de 1, no tengo ese 1 sobre x? Lo que tengo es justamente un logaritmo natural de x y un x. O sea, ¿qué hago ahí? ¿Qué puedo hacer ahí para que me quede bonito? El detalle es que, como yo les comentaba en clases, a veces se puede jugar con el cambio de variable que hacemos. Yo tengo que u es igual al logaritmo natural de x. Y si yo quisiera tener solito el x para poderlo sustituir aquí, yo puedo despejarlo. ¿Por qué? Porque ese x ahí en el denominador no me sirve. O sea, yo necesitaría pasar este x a multiplicar, pero ya me queda combinado con un du. ¿Y cómo le hago en ese caso? Ese x no me sirve. Entonces me sirve tener el x en términos de u, me sirve despejarlo. Entonces, ¿cómo hago yo para despejar este x? ¿Cómo hago para pasar ese logaritmo? Aplico la función inversa. ¿Cómo me queda esto por definición de logaritmo? Recuerden que es bajar la base y le doy vuelta a estos dos. Esa es la regla bicondicional que me permite pasar de exponencial a logaritmo y de logaritmo a exponencial. O de la misma forma, es aplicar e a ambos lados y aquí aplica la ley del logaritmo, ¿verdad? Que me cancela y me queda solo el x. Entonces hay como varias maneras de verlo. Por lo tanto, vean que me estaría quedando que el du, que era 1 sobre x de x, al pasar el x a multiplicar, el x es e a la u. Entonces me va a quedar e a la u de u igual a dx. Y eso sí me va a permitir hacer la sustitución. Entonces, el logaritmo natural lo voy a cambiar por u. El seno me va a quedar igual. Y el dx me va a quedar justamente como e a la u de u. Entonces, vean que al final me va a quedar la integral de seno de u por e a la u de u
¿Por qué? Porque lo verde era el u y el de x completo me está dando el e a la u de u. Entonces ya llegué a una exponencial y a una trigonométrica. Por lo tanto, ahora debo de trabajar por partes. Y otra vez me pasó lo que les mencioné antes, que hice U y ahora voy a hacer por partes y puede ser que me confunda con esa U. Entonces, como sugerencia, vean que acá, por ejemplo, no me percaté, entre comillas, que estaba haciendo la misma sustitución con U y que luego lo iba a necesitar para hacer por partes. Una opción es cambiarle la letra por partes, pero ya no me va a salir la memotécnica, entonces mejor cambiémoslo aquí y usemos Z. Entonces me va a quedar Z igual, y aquí a la Z, es igual a X, entonces aquí me queda de Z, es igual a esto, entonces X de Z es igual a dx, entonces acá me va a quedar de Z es igual a 1 sobre x de x, y entonces esto sería e a la z y aquí sería e a la z de z. Ok, un pequeño zafis, ¿verdad? Recordando eso. Entonces, no es nada problemático, es nada más irme a las X, ¿verdad? Cuando hice la sustitución y cambiarlo. Entonces, aquí me va a quedar Z, Z y de Z. Seno de Z y a la Z de Z. Ahora sí, ya nos quedó arreglado para poder hacer por partes. Entonces, cuando yo hago por partes, según la memotécnica de Ilate, tendría que agarrar la trigonométrica, ¿verdad? Como mi u. Entonces, u sería seno de z, de u sería coseno de z de z, y de v sería la exponencial, que sería e a la z de z, y entonces v sería e a la z, porque la integral de a la z es e a la z. Entonces, un día vi me va a quedar como una vaca sin cola vestida de uniforme. Uy, coseno de z de z. Ok, entonces ahí, ¿qué hacemos? Ay, nos quedó otra vez una trigonométrica y una exponencial. Entonces, todo pareciera ser que debería volver a ser por partes. Qué interesante. Porque entonces, ¿qué hago? Como que se va viendo repetitivo. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando esto se empezaba a ver repetitivo? Vamos a ver. Si entonces ahora con esta que tengo aquí, voy a ponerle ahí otro colorcito, yo le aplico otra vez por partes. Entonces, tomo u como coseno de z. De u sería menos seno de z de z. De v, pues sería el mismo e a la z de z, y el v sería e a la z. Entonces, veamos qué sucede. Esto nos va a quedar seno de z por e a la z menos. Y ahora vamos con por partes. Un día vi era lo que teníamos y ahora sigue. Una, que es lo de moradito, una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Y qué cosas? Volvió a aparecer lo que teníamos al inicio. Volvió a aparecer esto de aquí. Porque vean que si yo ahí distribuyo el menos y separo, me va a quedar seno de z por e a la z menos coseno de z por e a la z. Acá el menos y el menos se hace más, integral de seno. Voy a acomodarlo para que se vea idéntico. E a la z de z. Entonces, ¿qué hago? Porque estoy llegando a algo repetitivo. Estoy llegando a algo cíclico. ¿Por qué?
porque estoy llegando a que esta integral es igual a todo esto. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo salía de una integral y dentro del proceso me volvía a salir esa integral? ¿Qué era lo que hacíamos? Ah, bueno, y aquí, perdón, este menos y este menos hace más y luego distribuyo este otro menos, me da menos. Casi me voy ahí con los signos, ¿verdad? Porque menos por menos es más y este otro menos hace menos. Ok. Entonces, la igualdad que nosotros tenemos hasta el momento es esta integral de aquí arriba igualada a todo esto. Entonces, son las famosas integrales cíclicas, en donde yo identifico que la misma expresión se repite, que vuelva a un mismo ciclo, a una misma expresión, y entonces puedo juntar las dos integrales que son iguales. Puedo juntar esta con la que tengo al lado izquierdo. Y entonces me va a quedar integral de seno de z por e a la z de z y paso esta que está restando a sumar. Por eso es que no me calzaba el signo. Ok, integral de seno de z e a la z de z. Y todo eso es igual a lo que me queda, que es seno de z por e a la z menos coseno de z por e a la z. ¿Ok? Y si yo sumo estas dos, me da 2 veces esa integral. 2 veces la integral de seno de z por e a la z de z. Igual a esta misma expresión. Entonces, ese 2 que me queda multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir. Y me va a quedar entonces que todo esto se cumple, pero dividiendo por 2 al lado derecho. ¿Ok? Y ya para terminar, bueno, más constante, ¿verdad? Siempre recordar el más constante. Y lo que era z originalmente. Recuerden que z era el logaritmo natural de x. Entonces yo tengo que devolverme a lo que z valía originalmente. Me va a quedar entonces que la integral de seno del logaritmo natural de x, ¿verdad? Que esto era de x, es igual a seno del logaritmo natural de x por e a la z, que sería e a la logaritmo natural de x, o si quisiera lo pongo de una vez como un x, porque el e y el logaritmo se van, por así decirlo, menos coseno del logaritmo natural de x por el e a la logaritmo natural de x, todo eso sobre 2, más la constante. Entonces, repito, si este lo quieren simplificar, se vería como un x multiplicando. Entonces, este es sumamente interesante porque combina muchas cosas de las que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas. Involucra una sustitución, involucra por partes e involucra que el por partes sea cíclica. Entonces es bastante complejo, ¿verdad? Por ahí lo podemos luego retomar, como volver a verlo y tratar de rehacerlo, ¿ok? Y para terminar, vamos a hacer el que hicimos en clase. Acá en clase lo que discutíamos es que no es muy obvia la sustitución, pero sí hablamos que cuando se combina normalmente una polinomial y una raíz, como en varios de los ejemplos, yo puedo pensar en una sustitución y hacer un pequeño truco. Y es que raíz de x más 1 lo puedo tomar como mu. El detalle está en que si yo derivo a ambos lados de esta manera, me va a salir un 1 sobre 2 raíz de x de derivar esto. Y me empieza a causar problema con lo demás. Pero yo aquí puedo hacer un despeje nuevamente. Podría pasar el 1 a restar y luego la inversa de la raíz cuadrada sería elevar a la 2. Entonces me queda que u perdón, que x es u menos 1
a la 2. Y si yo aquí derivo, entonces me queda que dx es igual a 2u menos 1 du, ¿verdad? Por bajar el exponente. Entonces, de aquí empiezo a ver ciertos patrones. Todo esto era mi u. Entonces, todo esto lo voy a cambiar por u. Luego, el dx, todo el dx, lo voy a cambiar por esto. Y el x que estaba solito, que sería como lo que me queda estorbando, la ventaja es que sí lo tengo despejado. Este x lo puedo cambiar por esto. Y logro que toda mi expresión quede en términos de u. Entonces, esto sería la integral de x, que era 2u menos 1 du, sobre x, que x es u menos 1 a la 2, y lo verde era u y estaba a la 2, entonces me queda aquí a la 2. Entonces, ya el ejercicio es resolver esa integral. Vean que este es igual a este, entonces puedo cancelar 1 con 1. Puedo sacar el 2 de la integral y me queda 1 en el numerador y en el denominador un u menos 1 por 1 a la 2 de u. Y ya aquí tengo una constante en el numerador, una de grado 3 en el denominador lineal y lineal repetida. Entonces ahí puedo hacer por partes. Perdón, no por partes, por fracciones parciales. Que hasta ahí fue donde habíamos llegado en la clase, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer fracciones parciales, voy a trabajar un momentito el integrando. Yo puedo tomar u1 sobre u menos 1 por u a la 2 y separarlo según la cantidad de factores en el denominador, que serían 3. Acá me quedaría u menos 1, u, y recuerden que cuando se repite tengo que subirle el grado hasta llegar al más alto. Que si es un grado a la 5, u a la 2, u a la 3, u a la 4, hasta u a la 5. Entonces, u y u a la 2. Como son todas lineales, en el numerador van constantes. Ahora, homogenizo. Ya sé que el denominador común era el que tenía originalmente. Ahora, bajo el a originalmente tenía u menos 1 en el denominador. Para completar el nuevo denominador, le hace falta un u a la 2. Más, bajo el b originalmente tenía solo u en el denominador. ¿Qué le hace falta para completar el nuevo denominador? Pues un u menos 1 y otro u, más c, bajando este, y el c originalmente tenía solo el u a la 2. ¿Qué le hace falta para completar este? El u menos 1. Ya los denominadores son iguales, me faltaría nada más igualar numeradores. 1 es igual a u a la 2 más b por u menos 1 por u más c por u menos 1, que esto es a u a la 2 más bu por u, bu a la 2 y bu por menos 1 menos bu, más cu menos c. Entonces de ahí puedo montar mi sistema. El grado mayor que me encuentro es el del u a la 2, luego el u y luego el numerito solo. Si yo igualo los valores que tienen u a la 2, del primer lado del igual no hay nada y del segundo está este y está este. Entonces me va a quedar 0 es igual a más b. Luego de los lineales, de este lado no hay nada lineal y del otro lado está el menos b y el más c. Entonces 0 es igual a menos b más c. Y números solitos, de los números solitos tendría el 1 igualado al menos c. Entonces tengo que 1 es igual a menos c. Y aquí tengo mi primer constante. Me va a quedar entonces que menos 1 es igual a c. De aquí me va a quedar entonces que 0 es igual a menos b más c, que más c es menos 1. Y entonces la b vale menos 1. Y si la b vale menos 1, aquí me va a quedar 0 es igual a menos 1, entonces a vale 1. Por lo tanto, esa integral que nosotros tenemos aquí nos va a quedar como
2 veces la integral del a sobre u menos 1 más el b sobre u más el c sobre u a la 2. Entonces sería 1 sobre u menos 1 más menos 1, que es el b, entre u más menos c, que era, bueno, más bien más c, que era un menos 1, entre u a la 2 de u. Y ya puedo integrar cada una por separado. Entonces esto es 2 veces la integral de 1 sobre u menos 1 de u, menos la integral de 1 sobre u de u, menos la integral de 1 sobre u a la 2 de u. Que si recordamos, esta sale directa, y a esta, ¿qué truquito teníamos que hacerle? Pues verlo como un exponente negativo, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a ver como u a la menos 2. Y ya podemos calcular esas tres integrales. Esto sería 2 por logaritmo natural de u menos 1 menos logaritmo natural de u menos y u a la menos 2 integrado, le sumo 1, entonces sería u a la menos 1 dividido entre menos 1 más una constante. Es indiferente si la constante la pongo adentro o afuera. En realidad esto no me afecta porque queda multiplicado por un 2. Y al final me devuelvo a lo que era u. U era raíz de x más 1. Entonces, cambio todas estas y voy a llegar a la solución 2 por logaritmo natural de raíz, ay, se me fue, raíz de x más 1 menos 1. Menos logaritmo natural de raíz de x más 1 menos raíz de x más 1 a la menos 1 sobre menos 1 entre una constante real. Y si quiero que se vea más bonito, ¿verdad? Ya ahí podría dejar mi solución. Pero si quiero que se vea más bonito, vean que estos unos se van. Entonces me queda logaritmo natural de raíz de x menos logaritmo natural de raíz de x más 1. Y aquí este menos y este menos hacen más. Y queda raíz de x más 1 a la menos 1 o como fracción también, más una constante real. Entonces, ¿qué les pareció este listado de ejemplos? Vean que todavía nos hacen falta bastantes, pero la idea es motivarlos a que hagamos, que trabajemos, que hagan muchas preguntas y que logremos avanzar, chicos. Espero que les sea de muchísima utilidad. Muchas gracias por su atención.